En triángulos congruentes es muy sencillo, la idea es muy fácil, porque la idea es que nosotros vamos a tener dos triángulos que son exactamente iguales. Digamos que este es el triángulo 1, este es el triángulo 2, y aquí vemos una especie de homotesia, ¿verdad? Que era lo que vimos la semana pasada, donde el centro de homotesia en este caso es este puntito que está aquí, ¿verdad? Y en este caso se genera con una razón de homotesia de 1 negativo. Decíamos que era 1 negativo porque eran dos triángulos iguales, nada más que la homotesia es inversa. El 1 significa que son iguales, tienen exactamente las mismas medidas, pero son inversas. Ahora, la mayoría de los ejercicios que vamos a hacer de triángulos congruentes no lo vamos a hacer en homotesia, simplemente estamos dando el ejemplo de que por medio de una homotesia podemos obtener dos triángulos que son congruentes. Ahora, ¿qué significa que dos triángulos sean congruentes? Significa que las medidas de un triángulo son exactamente iguales a las medidas del otro triángulo. Por ejemplo, si este lado de aquí mide 10, entonces el lado homólogo en el otro triángulo también va a medir 10. Digamos que aquí este es A, ¿verdad? Porque no aparece la letra, pero ese va a ser A. Entonces nosotros vamos a decir que el lado AC va a ser congruente, este signo de aquí, que es un igual con un colochito de estos encima. Este símbolo, todo así, significa congruente. Congruente significa que tienen exactamente la misma medida. Eso es lo que significa congruente, misma medida. ¿Okay? Entonces vamos a decir que el lado AC es congruente con quién. ¿Cuál de ustedes cree, perdón, cuál lado creen ustedes que es el lado congruente o homólogo a AC en este segundo triángulo de aquí? Este es el primero, este es el segundo. ¿Cuál sería el congruente a AC? La FD. FD, muy bien, FD. Entonces, cuando dos triángulos son congruentes, si este mide 10, entonces el homólogo a él también va a medir lo mismo, va a medir 10. ¿Ok? Si por ejemplo el AB mide 7 centímetros o lo que sea, ¿verdad? Entonces el lado homólogo a AB también va a medir lo mismo. ¿Cuál es el lado homólogo a AB? DE. DE, muy bien. En estas, cuando son inversas, tenemos que seguir las líneas, ¿verdad? El A, vemos esta línea, la seguimos. Y el punto homólogo a es D. Y el punto homólogo a B, tenemos que seguir esta línea, va a ser E. Entonces en este caso sería DE, el lado homólogo. Recordemos que la rayita de arriba significa segmento, en este caso es un segmento que representa un lado, ¿verdad? Entonces tenemos que ponerla, si no la ponemos estaría mal, por eso aquí vienen de esa manera. El AB es homólogo congruente con el DE, el BC es congruente con el EF y el AC es congruente con el DF. Esas serían las tres. Siempre vamos a tener tres parejas de lados que son congruentes. Ahora, cuando dos triángulos son congruentes, los lados miden lo mismo, miden exactamente lo mismo, nada más que están en posiciones diferentes, ¿verdad? Pero los ángulos también miden lo mismo. ¿Ok? Los ángulos también van a medir lo mismo. Entonces en ese caso yo lo que tengo que ver es cuáles son los vértices o cuáles son los ángulos que son congruentes. Por ejemplo, vamos a borrar todo esto para que me quepa ahí. Si por ejemplo este ángulo de aquí mide 40 grados, ¿verdad? Es el ángulo que tiene vértice en A. Entonces, como el ángulo A es homólogo o es congruente con el ángulo, ¿con cuál es el ángulo homólogo a A? D. El D, ¿verdad? El D. ¿Cómo hago yo para saberlo? Sigo esta línea, ¿verdad? Paso ahí por el centro de homotesia y veo que llega hasta aquí, entonces es el D. Entonces el ángulo A es congruente con el ángulo D, entonces este mediría también 40 grados, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí hay una apertura de 40 grados. Digamos que este mide 60, que sería el ángulo C. Entonces el ángulo C, podemos seguir esta línea acá
y vemos que el homólogo a C sería el F, el ángulo F. Entonces este ángulo F también mediría 60. Ahora, teniendo siempre dos ángulos internos, yo puedo calcular el tercero aunque no lo conozca. ¿Cuánto mediría el tercer ángulo ahí, el ángulo E? 80. 80. 80, muy bien. ¿Por qué miden 80? Porque 60 más 40 son 100 y sabemos que entre los tres siempre tienen que medir 180. Entonces si tengo 100, ¿verdad? En realidad lo más fácil que puedo hacer aquí es restarlo, ¿verdad? Si tengo 100, entonces a 180 le resto lo que ya tengo, que son 100, y me va a dar 80, que es el valor del ángulo restante. Por lo tanto, el ángulo B también mediría 80. ¿Ok? Entonces esas son preguntas típicas, ¿verdad?, que nos hacen en el examen. Nos dan el valor de un ángulo por aquí, otro ángulo por acá, y tenemos que sacar cuáles son los ángulos que son congruentes y calcular el tercer lado, ¿verdad? Eso es una pregunta típica que muchas veces viene en los exámenes. Vamos a ver algunos ejemplos por aquí, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos. En este caso vamos a guiarnos con esto, ¿ok? Como ya no vienen los puntitos, como eso ya no es una homotesia, vemos que esto no es una homotesia, no está el centro de homotesia y no tengo líneas ni nada. Entonces cuando vienen así, sin homotesia, igual pueden ser triángulos congruentes. De hecho, nosotros ahora vamos a ver cómo saber si son congruentes o no son congruentes. Lo más fácil es fijarse si los lados, por ejemplo, cada uno de los lados de aquí tiene una pareja con cada uno de los lados de aquí, ¿verdad? Si los tres tienen pareja exactamente igual, ¿verdad? Por aquí yo tengo un 10 y por aquí yo tengo un 10. Por aquí tengo un 8 y por aquí tengo un 8. Y por aquí tengo un 6 y aquí tengo un 6. Significa que sí son congruentes, ¿verdad? Los tres lados tienen su pareja exactamente igual en el otro lado. Ahorita vamos a ver cómo hacer si no vienen los tres, pero bueno, vamos a ir calculando o verificando que dos triángulos sean congruentes. Pero si no viniera o no sabemos, vamos a usar esto, ¿ok? Esto que viene aquí lo que nos dice es el triángulo BMW, eso no es una marca de carro, ¿verdad? El triángulo BMW es este triángulo que está aquí. Vamos a llamarle el triángulo 1, ¿verdad? Entonces me dicen BMW, esa es la forma de ponerle nombre a un triángulo. Nos dicen que es congruente con el triángulo DHL. Eso es una marca de transportes. Esto está como medio, ¿cómo se llama esto? Como con publicidad implícita ahí. Patrocinado. Está patrocinado, sí, psicológicamente. Entonces, el triángulo BMW es congruente con el triángulo DHL. Pareciera que no nos dice nada, pero resulta, o sea, no nos dice acerca de los lados. Digamos que yo no conozco cuáles son los lados, ¿verdad? No sé las medidas. Cuando me dan esa descripción, esta descripción que está aquí, yo puedo sacar cuáles son los lados que son homólogos o que son congruentes. ¿Cómo? Yo lo que voy a hacer es que voy a ver que esta B está en la primera posición, el M en la segunda y el W en la tercera. El D está en la primera, el H está como en el medio o en la segunda posición y el L está en la tercera. Entonces yo siempre voy a hacer lo siguiente. La primera y la segunda letras, BM, eso me forma un lado, ¿verdad? Ese lado va a ser congruente con la primera y segunda del otro lado. Entonces BM es congruente con DH. Eso siempre se cumple, ¿verdad? Si me dan esto, si me dan este criterio, entonces yo puedo sacar eso. Luego, la segunda y tercera me forman un lado, que sería MW. Va a ser congruente con la segunda y tercera de aquí, que sería HL. ¿Ok? Y el primero y el último, vamos a ponerlo aquí con otro color, el primero y el último me forman el tercer lado, que sería BW. Va a ser congruente con el primero y el último de aquí. Entonces así es como yo voy a formar, perdón, DL. Así es como voy a formar yo
los lados homólogos si es que no lo tengo, ¿verdad? Porque en lo otro era muy fácil observarlo porque era una homotesia, entonces con la homotesia yo con la línea saco quiénes son las parejas de quién. Pero en este caso no viene una homotesia, sino que vienen aparte, entonces yo no sé cuál es la pareja de cuál. Luego vamos a aplicar una regla que siempre va a servirnos, que es el grande con el grande, el mediano con el mediano y el pequeño con el pequeño. Ahí lo puede ir sacando uno como a simple vista. Pero por ahora, para ser más estrictos, ¿verdad? Vamos a aplicarlo siempre con el criterio de semejanza que nos dan aquí, ¿verdad? Entonces nos dan esta reglita que está aquí, esta es una regla, digamos un criterio, y yo lo uso para sacar cuáles son las parejas, ¿ok? Siempre lo voy a hacer así. Y también puedo sacar cuáles son las parejas de ángulos, ¿ok? Las parejas de ángulos se sacan facilísimo, ¿por qué? Porque lo que voy a hacer es el que está en primera posición con el que está en la primera posición. Entonces yo voy a decir el ángulo, ahí está, el ángulo B, como está en la primera posición, la pareja del B va a ser el que está en la primera posición del otro lado, que sería el D. La pareja del M va a ser el H, que es el que está en el medio, los dos que están en el medio, y la pareja del W va a ser el que está al último, que sería el L. ¿Ok? Esa es la forma en la que yo voy a sacar las parejas. ¿Por qué esto? Digamos que no me dan las medidas de uno, pero sí me dan las medidas del otro. Por ejemplo, que es uno de los casos típicos, ¿verdad? Digamos que este me dicen que mide 10, que este me dicen que mide 6, ¿verdad? Como ahí venía. Y me dicen que, vamos a ver, BM, me dicen que este mide 8. ¿Ok? Y no me dan las demás medidas. Y me dicen, calcule el valor de X, de Y y de Z. Yo tengo que sacar esos valores. Pero como son congruentes, yo sé, ¿verdad? Aquí me están diciendo que son congruentes los triángulos. Entonces yo sé que van a tener las mismas medidas. Va a haber por aquí, en este triángulo de aquí, falta un 10 y un 6. Y por este de aquí falta el 8, ¿verdad? Que es el otro. Entonces, ¿cómo hago yo para sacar cuáles son las medidas? Bueno, yo sé que BM, este de aquí, que mide 6, es pareja de DH. Entonces significa que DH, por fuerza, tiene que medir 6, porque es la pareja de BM. Luego, MW, que está aquí, que es Z, es la pareja de HL, y HL mide 8. Entonces significa que Z por fuerza tiene que medir 8. Y BW, que es el que mide 10, que está aquí, es la pareja de DL, por lo tanto DL tiene que medir 10, ¿verdad? Esa es una de las formas que vamos a ir haciendo. Otra forma es con los ángulos, ¿verdad? Digamos que no me dan este de aquí. Bueno, voy a cambiar los valores nada más por no seguir con los que están ahí. Digamos que este de aquí me dicen que mide 35 y me dicen que este de aquí mide 70, por decir algo, ¿ok? Entonces, yo sé que W es la pareja de L, por lo tanto L por fuerza tiene que medir lo mismo que W, tiene que medir 35. Entonces yo tengo aquí 70 y 35, tendría 105. Para llegar a 180 me harían falta 75, ¿verdad? Si no estoy mal, sí, 75. Entonces, como H es la pareja de M, significa que M también mide 75, y como B es la pareja de D y D mide 70, por lo tanto B también mide 70. Entonces muchos de esos ejercicios vienen así, ¿verdad? Que son eso, calcular los lados. Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo, que es un ejemplo típico, y además nos incluyen una pequeña dificultad más, que es que nos dan el perímetro de alguno de los triángulos. Esto para que no nos den así tan directos los valores, ¿verdad? Pero al final de cuentas lo vamos a hacer muy fácil. Entonces dice, aquí ya sabemos, vamos a sacar los lados que son, o las parejas, ¿verdad? AB, aquí está, primero y segundo, es pareja de DE. Siempre lo vamos a sacar ahí del criterio, ¿verdad? De esta regla que nos dan. AB, la pareja de B.
Luego la pareja de BC, segundo y tercero, es la pareja, es EF, que es segundo y tercero. BC es pareja o es congruente con EF. ¿Ok? Y el primero y el último, que es AC, la pareja sería DF. ¿Ok? Entonces ya puedo empezar aquí a repartir los valores. Por ejemplo, AB mide 12. ¿Verdad? Yo sé que AB mide 12. La pareja de AB es DE. Entonces DE este también va a medir 12. Luego nos dan EF. EF mide 10. Busco EF y EF es la pareja de BC. Entonces BC mide también 10. Ahora necesito calcular cualquiera de estos dos, porque yo sé que esos dos van a ser pareja y van a medir lo mismo. Y no me dan la medida más, pero me dan el perímetro. ¿Quién se acuerda qué es el perímetro en una figura? ¿Qué significa el perímetro? El total de los lados, profe. Es sumar todos los lados, ¿verdad? La suma de todos los lados. Entonces el perímetro es sumar todos los lados de la figura que nos están diciendo. Nos están dando el perímetro de ABC. Entonces yo vengo aquí, ABC. Yo sé que 12, lo que me están diciendo es 12 más 10 más lo que valga X da 30, porque es la suma de los tres lados. 12 más 10 más X da 30. Entonces 12 más 10 es 22. Entonces ¿cuánto me hace falta para llegar a 30? 8. 8. Por lo tanto, este tiene que medir 8 y como Y es la pareja, este también mide 8. Entonces dice, aquí hay un error porque no es un ángulo. Bueno, sí podemos calcular ángulos, pero no lo vamos a hacer aquí porque esto no es materia de octavo. Pero sí podemos determinar cuál es el ángulo más grande. No podemos saber cuánto mide. Sí se puede, pero más adelante, en los próximos años. Eso no lo vamos a entrar ahora en detalle. Lo que nos preguntan es cómo es posible saber cuál es el ángulo mayor de DEF. Bueno, eso es muy simple. Eso lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Ya teniendo los tres lados, ¿verdad? Tengo que este mide 12, que este mide 8, este mide 10, este mide 12 y este mide 8. Vamos a hacerlo en DEF, que es el que nos preguntan, ¿verdad? Queremos saber cuál de los tres ángulos, este o este es el más grande. En los triángulos siempre el ángulo más grande corresponde al lado más grande, digámoslo así, se opone al lado más grande. Entonces el lado más grande es 12. Entonces el ángulo más grande va a ser el que está completamente opuesto a ese lado, ¿verdad? Entonces 12 es el lado más grande, entonces F es el ángulo más grande. Si nos preguntaran cuál es el ángulo más pequeño, no sabemos cuánto mide, ¿ok? No podemos saber cuánto mide. Pero si me preguntaran cuál es el ángulo más pequeño, entonces yo busco el lado más pequeño. El lado más pequeño es 8. Entonces el ángulo más pequeño es el que está completamente opuesto al lado más pequeño. Entonces el ángulo más pequeño en este caso es E. E es el más pequeño. No sabemos cuánto mide. Más adelante podemos hacer algunos cálculos y lo podemos calcular, pero más adelante en los otros años. Y por lo tanto, entonces, D sería un ángulo que es más pequeño que F y más grande que E. O sea, el ángulo D es como el del medio. Va a tener una medida del medio. Ahora otra cosa, si dos lados miden igual, por ejemplo, aquí me estoy saliendo un poquito, pero esto es importante que lo sepan. Si hay dos ángulos que miden si hay dos lados que miden lo mismo, por ejemplo, que este lado de aquí mida 10, ya esto es otro ejercicio, ¿verdad? Digamos que ese lado mide 10, entonces los ángulos que se oponen a esos lados, este y este, son los ángulos que se oponen, ¿verdad? Esos ángulos van a medir lo mismo, ¿verdad? Entonces ángulo E va a medir lo mismo que el ángulo D. No sabemos cuánto, ¿verdad? Pero van a medir lo mismo. Entonces eso pasa con los triángulos siempre.
Al lado más grande se opone el ángulo más grande. Al lado más pequeño se opone el lado más pequeño. Y si dos lados son iguales, significa que hay dos ángulos que son iguales. ¿Ok? Eso sucede en todos los triángulos. Sí, no. Bueno, tal vez aquí. Bueno, aquí esta es una buena pregunta. Dice, los dos triángulos son escalenos. ¿Alguien se acuerda qué significa que son escalenos? ¿Qué significa que sean escalenos? Hay tres tipos de triángulos: equilátero, isósceles y escaleno. ¿Se acuerdan? No. El equilátero es el que tiene todos los lados iguales. Por ejemplo, un triángulo equilátero sería que aquí mida 3, aquí 3 y aquí 3. ¿Verdad? Que por todos los lados mide lo mismo. Eso es un triángulo equilátero. El triángulo isósceles es el que le estaba mencionando antes, que tiene dos lados iguales. Por ejemplo, que este mide 4 y este no, este mide 5. ¿Verdad? Ese es un triángulo isósceles. Y el triángulo escaleno es en el que no hay ningún lado que sea igual al otro. Por ejemplo, que este mida 4, que este mida 5 y que este mida 6. Entonces esos son los tres tipos de triángulos que tenemos según su clasificación, según sus lados. Porque hay otra clasificación que hablábamos de acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Pero tal vez ahí lo vamos a repasar más adelante. Entonces por ahora, equilátero si todos los lados miden lo mismo. Isósceles si tiene dos iguales. Y escaleno si ningún lado es igual al otro. Entonces aquí nos están diciendo que PQR y TNM, los dos triángulos son escalenos. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de estos lados son iguales, ¿ok? Entre ellos, ¿verdad? Pero sí vamos a encontrar parejas porque son congruentes, ¿verdad? Aquí va a haber uno que tal vez aquí mida lo mismo, ¿verdad? Aquí va a haber otro que aquí mida lo mismo y aquí va a haber otro que aquí mida lo mismo, ¿verdad? No sé si esas son las parejas, vamos a determinarlas, ¿ok? Pero en el mismo triángulo no hay dos lados iguales. A eso se refiere con que son escalenos. Entonces dice, bueno, por cierto, aquí les faltó la rayita, no le salió. Entonces dice, si PQR es congruente con TNM, entonces vamos a ver cuál de las siguientes proposiciones es falsa. Bueno, lo más fácil para nosotros siempre es sacar las parejas nosotros, para tenerlas ahí y poder descartar o confirmar lo que nos están diciendo. Por ejemplo, PQ sería congruente con TN, primero y segundo con primero y segundo. Segundo y tercero, que sería QR, es congruente con NM. Y primero y último, que sería PR, sería congruente con TM. Entonces vamos a ver qué nos dicen. Bueno, y también los ángulos, ¿verdad? Es importante sacar las parejas de ángulos. Sabemos que el ángulo P, la pareja del ángulo P es el ángulo T. La pareja del ángulo Q es N. Y la pareja del ángulo R es M, ¿verdad? Entonces sabemos esas cosas. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Nos preguntan cuál es falsa. Se supone que hay varias verdaderas y vamos a encontrar una que es falsa. PQ es pareja de TN. Aquí lo tenemos, sí es cierto. PQ es pareja de TN. Entonces esta es verdadera. PR es pareja o es congruente con TM. PR con TM, esta también es verdadera. Aquí lo tenemos. QR es pareja de NM. Esta también es verdadera. Ahora nos dieron los ángulos, pero con la notación de tres letras. Recordemos que la notación de tres letras, lo que tenemos que hacer es centrarnos en el del centro, ¿verdad? Fijarnos en el del centro. Aquí lo que nos están diciendo es el ángulo con vértice en R, es pareja del ángulo con vértice en M, sí, ¿verdad? Pero aquí lo que me están diciendo es QRP, o sea, este ángulo, empiezo aquí, el vértice es R y termino aquí. Entonces el ángulo R es pareja del ángulo
NMT, entonces empiezo en N, me voy para M y termino en T, o sea, este ángulo de aquí. Entonces lo que me están diciendo es, R es pareja de M. Sí, es cierto, R es pareja de M. Esa también era verdadera. Y por último nos dicen que PQR, o sea, este de aquí, el ángulo con vértice en Q, es pareja del ángulo TMN, o sea, que es pareja con este, ¿verdad? Y eso no es cierto, porque el ángulo con Q es pareja del ángulo con vértice en N. Entonces esta sería la falsa, por lo tanto esta sería la respuesta que estábamos buscando, porque me preguntaron cuál es la falsa. No me estaban preguntando si era verdadero o era falso, sino que me estaban preguntando de todas estas, ¿cuál es la falsa? La falsa es la E, esa es la que tengo que escoger. ¿Okay? Y centrarnos nosotros ahora en clases, en ejercicios más parecidos a lo que le podrían entrar a ustedes en el examen. Por ejemplo, este sí se me parece bastante. Les dicen que hay dos triángulos que son congruentes, ¿verdad? Entonces yo ya sé aquí que las parejas son CO con MR, son OT con RB, CT con MB. Lo correcto es poner congruente, ¿verdad? Y luego los ángulos, tenemos que el ángulo C, o sea, el que tiene vértice en C con el que tiene vértice en M, el que tiene vértice en O con el que tiene vértice en R, y el que tiene vértice en T con el que tiene vértice en B. Entonces nos dan varias cosas. Nos dan, bueno, el que tiene vértice en C mide 110. Entonces el que tiene vértice en M también va a medir 110. ¿Ok? Entonces la pareja del C va a ser M y por lo tanto los dos van a medir 110. La pareja del R, nos centramos en el que está en el puro medio, que sería R, este mide 40, entonces el O también va a medir 40. CT mide 4, por lo tanto MB va a medir 4 también. RB mide 5, por lo tanto OT mide 5. Entonces aquí ya nosotros podemos ir poniendo las respuestas que nos piden, ¿verdad? CTO, el que está en T. Este no lo tenemos, pero yo sé que uno mide 110 y el otro mide 40. Entonces sumo 110 más 40 nos da 150. O sea, me hacen falta 30 para llegar a 180. ¿Cómo lo hago? Agarro 180, le resto 150 y esto nos da 30. Significa que el que tiene vértice en T mide 30. Por lo tanto, la pareja de, bueno, en este caso el CTO mide 30. BMR, el que tiene a M en el medio. M, aquí está, el que tiene a M en el medio es 110. Ese nos lo dieron a nosotros. El que tiene a M en el medio, otra vez, RMB, es lo mismo, mide 110. OT mide 5, porque es pareja de RB. Aquí nos lo dieron que RB mide 5, entonces la pareja que es OT mide 5. TOC es el que tiene a la O en el medio, o sea, O. O es pareja de R, mide 40, entonces bueno, O mide 40. Y MB mide 4. Entonces aquí ponemos que mide 4. Si nosotros no nos gusta hacerlo así como tan abstracto, entonces nosotros podríamos construir los triángulos como quieran, ¿ok? Ustedes hacen el dibujo como quieran. Simplemente hacen dos triángulos que sean parecidos, ¿ok? Y entonces ustedes ponen los datos. Por ejemplo, el primero se va a llamar CTO. Entonces lo ponen así, COT. Y este otro lo ponen en el mismo orden para que sea más fácil. MRB. Y entonces aquí vamos poniendo TCO. TCO es T. CO es este ángulo de aquí. Mide 110. MRB es este ángulo de aquí. Mide 40. Y CT mide 4. Y RB mide 5. Entonces, como lo hicimos en orden, como los pusimos en orden así, COT, el O arriba, MRB, el R arriba, entonces van a coincidir las parejas. Este va a medir 5, este va a medir 4, este va a medir 40. Ya calculamos que 110 más 40 son 150, por lo tanto este mide 30, por lo tanto este mide 110
y este mide 30. Entonces ya de aquí yo puedo sacar todo lo que me pregunten. CTO 30. Aquí está, ¿verdad? CTO es este, 30. BMR 110. Es bueno ponerle aquí grados cuando son ángulos. RMB 110. OT mide 5. TOC 40 y MB 4. ¿Ok? Entonces estos son ejercicios muy parecidos. Este sí es un ejercicio muy parecido a los que entran en el examen. Ahora voy a resolverlo solo para que no quede así en el aire y se los paso ahí al WhatsApp para ver cómo es, para sacar un ratito, porque este sí tengo que pensarlo un momento, porque como tiene paralelas para acá, no sé si este me va a funcionar o no, para hacerlo como alternos internos. Entonces tengo que sacar un ratito para verlo. Ok, entonces vamos a volvernos a los criterios de semejanza. Entonces esto los criterios de congruencia. Esto de congruencia se los van a preguntar de dos maneras, así como hicimos todos esos ejercicios. Y lo segundo, que son los criterios de congruencia. Los criterios es si yo puedo determinar, faltándome algunas partes del triángulo, si yo puedo determinar si los triángulos son congruentes o no. Entonces, el primer criterio, la primera forma de descartar o confirmar que dos triángulos son congruentes es el criterio LLL, que significa lado, lado, lado. ¿Ok? Son tres lados. ¿Qué significa eso? El criterio lo que me dice es, si yo veo dos triángulos que son diferentes, ¿verdad? Aparte, pero los tres lados de un triángulo tienen su pareja en el otro triángulo, independientemente de la posición en la que se encuentran, entonces, sin saber nada de los ángulos, yo puedo decir que son congruentes. Por ejemplo, digamos, este mide 3, este mide 3, este mide 4, este mide 4, este mide 5 y este mide 5. Entonces a ustedes le preguntan, ¿esos dos triángulos son congruentes? Sí, son congruentes. ¿Por qué? Por el criterio lado, lado, lado. ¿Por qué? ¿Qué dice el criterio lado, lado, lado? Dice que si los tres lados de un triángulo tienen su pareja exacta en otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Esa es la regla. Ahora, ¿cómo podría yo establecer esto si no me lo dan? ¿Ok? Porque digamos que esto no viene eso. Y yo digo, ahora sí, díganme, por ejemplo, el triángulo tal es congruente con el triángulo tal. ¿Cómo lo coloco? ¿Verdad? Porque no puede ser al azar. No puede ser así simplemente a mano alzada. No es que yo vengo y digo aquí, el CBA con el DFE. O sea, no puedo darlo así al puro gusto, no. Eso lleva un orden y no es necesariamente un orden alfabético. Debo hacer coincidir los lados, ¿verdad? Lo más fácil es hacerlo con los ángulos. Y les voy a explicar cómo. Por ejemplo, el A se encuentra entre el 3 y el 4. Entonces yo voy a poner el A de primero. ¿Ok? Entonces, de primero en este segundo triángulo, tengo que poner el ángulo que se encuentra entre el 3 y el 4. En este caso, el ángulo que se encuentra entre el 3 y el 4 es el E. ¿Ok? Ahora yo pongo el que sea de aquí de segundo, el que yo quiera. Puedo poner, por ejemplo, el B. Pongo el B. Pero tengo que asegurarme que de segundo quede la pareja del B. ¿Quién sería la pareja del B? Bueno, yo digo, el B está entre el 3 y el 5. Entonces la pareja del B, ¿verdad? El B aquí está entre el 3 y el 5. Entonces la pareja del B es el que esté entre el 3 y el 5, que en este caso es el D. Y por último, aquí no queda otra opción de poner C, ¿verdad? Y aquí no queda otra opción de poner F. Entonces esa es la forma correcta de ponerlo. Por ejemplo, esto es un ejercicio que a veces sale en el examen. Le dan uno, por ejemplo, yo les digo a ustedes, el BCA. Y ustedes tienen que completar esto. ¿Con quién sería la pareja del BCA? D. DF. DFE, correcto. ¿Por qué? Porque ya vimos que el B es pareja del D, entonces está aquí de primero, aquí tiene que ir de primero.
El C es pareja del F, aquí está de segundo, aquí tiene que ir de segundo el F. Y el A es pareja del E, entonces aquí está el A de tercero, entonces el A tiene que ir de tercero. Ok, entonces el primero uno lo pone casi que como quiera. El segundo es el que yo tengo que ir poniéndolo con respecto a las posiciones en que puse las letras aquí. Ok, ese cuidado tenemos que tener. Entonces ese es el primer criterio, el lado, lado, lado. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿esos dos triángulos son congruentes? Sí. ¿Por cuál criterio? Por el lado, 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 porque cada uno de los lados de aquí tiene su pareja exactamente igual en el segundo triángulo. Después hay otro criterio porque no siempre nos van a dar los tres lados. Si nos tienen los tres lados es facilísimo determinarlo. Pero a veces nos dan un lado, un ángulo y otro lado. Ojo que este ángulo tiene que ser el ángulo que está entre esos dos lados. Vamos a verlo cómo funciona. Me dicen, este es pareja de este, miden lo mismo. Ok, esa rayita significa que miden lo mismo. Este tiene dos rayitas, entonces es pareja de este que tiene dos rayitas, miden lo mismo. Entonces para ponerlo en números, digamos, si este mide 6, este mide 6, este mide 8, este mide 8. Ok, y este mide alfa y este mide alfa. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, si este mide, qué sé yo, 60, entonces este también mide 60. Si los dos traen la misma letra, significa que miden lo mismo. ¿Ok? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿estos dos triángulos son congruentes? Sí, por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Cómo funciona ese criterio? Yo veo que hay un lado que tiene su pareja aquí. Hay otro lado que tiene su pareja aquí. O sea, hay un lado y un lado. ¿Ok? Hay dos lados que tienen pareja. Y el ángulo que está en el medio de ellos dos, no me sirve este y no me sirve este, es el ángulo que está entre el 6 y el 8, el ángulo que está entre el 6 y el 8, en este caso es el A, tiene su pareja exactamente igual en el otro triángulo, en este caso es el E, ¿verdad? Entonces yo les digo a ustedes, bueno, ahora sí, ya sabemos que son congruentes, entonces quiero escribir de manera correcta cuál es el triángulo que es congruente con el ABC. Entonces aquí tenemos que fijarnos con los lados nuevamente. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ver. El A está entre el 6 y el 8. El A está de primero. Entonces, ¿quién va de primero aquí? La E. El E, muy bien. El B está entre, el B aquí está entre el 6 y el que no sabemos cuánto mide. ¿Verdad? Entonces el B está entre el 6 y el que no sabemos. Está de segundo. ¿Quién iría de segundo aquí? La F. El F, muy bien, la F. ¿Por qué? Porque la F está entre el 6 y el que no sabemos cuánto mide. Y por último la C está en la tercera posición. Aquí ya no queda ninguna otra opción. Tiene que ser por fuerza la G. Pero si uno tuviera dudas, ¿verdad? La G está entre el 8 y el que no sabemos. Y el C está entre el 8 y el que no sabemos. Esa es la forma en la que yo tengo que establecer esto. Entonces esto, si me lo dan, no tengo que hacer nada. O sea, ya me lo dieron, entonces yo nada más lo uso para que sacar información de ahí. Pero si no me lo dan, tengo que construirlo. Y si tengo que construirlo, esa es la forma en la que vamos a hacer. Ver el vértice entre cuáles está. Y vamos a ir a buscar la pareja al otro lado que tenga esa misma característica. Y por último, el tercer criterio, entonces es el criterio que me dan dos lados con parejas y el ángulo que está en el medio. Y el tercer criterio para saber si son congruentes o no, es que me den dos ángulos y el lado que está en el medio. Vamos a verlo aquí. El A, el alfa aquí, digamos que este mide 20, por decir algo. Entonces aquí hay otro alfa, significa que ese mide lo mismo, 20. Digamos que este delta mide 40, entonces este también va a medir 40. Y me dicen que este rayita es igual que esta rayita, por lo tanto miden lo mismo. Por ejemplo, pongamos que miden 10. Entonces yo tengo un ángulo que tiene su pareja, un lado que tiene su pareja y un ángulo que tiene su pareja. Ese es el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Ok? Entonces, por el criterio ángulo, lado, ángulo, estos dos triángulos son semejantes. Yo estoy seguro que son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen dos ángulos que tienen pareja y el lado que está en el medio también tiene pareja. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, el triángulo CBA, ¿con quién sería congruente? ¿Cómo pondrían ustedes el segundo triángulo para que esté bien construido? F.
G, E, G, T, D, E, F. G, E, F. Así, vamos a ver. Perdón, EFG. O E, F, G. Tenemos esas dos opciones. ¿Alguien más tiene alguna otra opción? No. Bueno, vamos a revisar cuál es la correcta. En el C es muy fácil saber quién es la pareja porque el C es el que mide 40. Entonces la pareja del C, el C está de primero, va a ser el G porque el G es el que mide 40. Entonces este está bien, ¿verdad? El C es pareja del G. Muy bien, eso está bien. Ahora, el A está en tercera posición. Aquí lo vamos a hacer porque es más fácil con el A. El A está en tercera posición, mide 20. Y el E tendría que estar en tercera posición porque también mide 20. Entonces, la respuesta correcta sería el G, ¿verdad? De primero, porque el G es pareja del C. El C está de primero, entonces el G tiene que ir de primero. Y el A está de último aquí en tercera posición. La pareja del A tiene que ir de último en tercera posición. El E va aquí. Por lo tanto, el F tiene que ir en el medio. Entonces, esta sería la respuesta correcta. A veces esto lo ponen en marcar con X, ¿verdad? Entonces dice, el triángulo CBA es congruente con... Entonces nos dan opción A. Triángulo GEF, opción B. Bueno, aquí me faltó triángulo FG y C, triángulo GFE. Esa es otra forma en la que nos pueden preguntar, ¿verdad? Entonces, para que sepan y vayamos ahí adelantándonos a eso. Ahora, otra pregunta que nos hacen clásica. Por ejemplo, en este caso. No vean esto, para que no sea trampa. Dice, de acuerdo con el triángulo que tenemos aquí, ¿cuál de los tres criterios nos asegura que estos dos triángulos son congruentes? Vamos a ver. No conocemos este lado. No conocemos este lado. Por lo tanto, lado, lado, lado no me sirve. Porque para que sea lado, 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 yo tengo que tener los tres de un lado, de un triángulo, ¿verdad? Y compararlos con los tres del otro. Y si los tres tienen pareja, entonces el criterio lado, lado, lado me sirve. Entonces me queda el criterio lado, ángulo, lado. Y el criterio ángulo, lado, ángulo. Alguno de esos dos es. ¿Qué me dan? Vamos a ver, me dan un ángulo y otro ángulo. Ok. Vamos a ver, este tiene su pareja aquí. Eso está bien. Ya tenemos... Aquí puse ángulo, lado, lado. Es ángulo, lado, ángulo. Entonces ya el primer ángulo se cumple, ¿verdad? Este tiene su pareja aquí. No, ¿verdad? Pero el otro no son parejas. 75 y 65 no me sirve. Entonces este lo descarto. ¿Por qué? Porque para que me sirva el ángulo, lado, ángulo, tengo que tener dos parejas de ángulos que sean iguales. Y aquí tengo una pareja que son iguales, pero la otra no. Aunque yo lo podría calcular, ¿verdad? Yo podría calcular cuánto mide este, cuánto mide este. Obviamente nos va a dar aquí 65 y aquí 75, pero vamos a pensar que lo vamos a hacer con el que me dieron, sin que yo le agregue nada. ¿Ok? Entonces vamos a ver si el criterio lado, ángulo, lado me sirve. Para que el lado, ángulo, lado me sirva, yo tengo que tener una pareja de lados. ¿Ok? Aquí tengo el 8, aquí tengo el 8. Ahí está, se cumple. Tengo una pareja de lados que son iguales. Tengo que tener un ángulo que sea igual. ¿Ok? En este caso, tengo este ángulo que es igual a este ángulo. Se cumple. Y tengo que tener un lado, otro lado que sean iguales. Que es este que está aquí. Ahora, hasta el momento eso se cumpliría así. Pero el criterio lado, ángulo, lado me pide que el ángulo que es congruente tenga que estar en el medio de los dos lados. Es decir, el que yo ocupo es este. Entonces aquí no hay quite. Tengo que calcular que este mide 75 y ahora sí me funciona. Veo, este es pareja con este. Este es pareja con este. Y el ángulo que está en el medio de ellos dos es igual. Por lo tanto, estos me sirve lado, ángulo, lado. ¿Ok? Ese es el criterio que me sirve. De esa misma manera yo podría haber llegado a la conclusión, ahora sí, ya teniendo ese 75, que también el criterio ángulo, lado, ángulo me funciona. ¿Por qué? El criterio ángulo, aquí el que sí definitivamente no nos puede servir es el lado, 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 porque no hay manera de calcular el otro lado. Pero el criterio ángulo, lado, ángulo también hubiera servido porque yo calculo que este mide 75, ¿verdad? 40 más 65 son 105, por lo tanto este mide 75.
Y me doy cuenta que entre el 40 y el 75 tengo el ángulo, el lado 8. Entre el 40 y el 75 tengo el lado 8. Entonces, por el criterio ángulo, lado, ángulo, también son congruentes. Es decir, tengo un ángulo que tiene su pareja, es este, 40 con 40. Un lado, otro ángulo que tiene su pareja, que es este, 75 con 75. Y el lado que está en el medio de ellos dos, ¿verdad? Entre este y este, el lado que está es el 8. Y entre este y este, el lado que está es 8. Por lo tanto, el criterio que me sirve también es ángulo, lado, ángulo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí yo tengo que ese ángulo mide 40 de 75, igual, todo 40 de 75. Pero ¿qué pasa que este lado dijera que mide 6? Entonces no serían congruentes. Entonces uno pondría, no son triángulos congruentes, porque el criterio ángulo, lado, ángulo me exige que el lado que está entre ellos dos sea igual. Si no es igual, entonces no son congruentes, aunque se parezcan mucho. Estoy un poco de tos. Ok. Entonces los ejercicios van a ser más o menos en esa... Siempre van a ser en esa perspectiva, digamos, en ese tipo, ¿verdad? Vamos a ver estas de las paralelas. Por ejemplo, aquí. Veamos este ejercicio. Tenemos dos triángulos, que sería este triángulo que está arriba y este triángulo que está abajo. Si yo los quiero nombrar, puedo decir que tengo el triángulo NRQ. Y por otro lado, no lo voy a escribir, pero tendríamos el triángulo LRQ, ¿verdad? Entonces me preguntan que si son congruentes. Entonces yo digo, bueno, tengo un lado que es igual a este lado, tengo otro lado que es igual a este otro lado, y este tercer del lado de aquí mide 3, tanto para el de arriba como para el de abajo, ¿verdad? Porque es el mismo. Entonces yo lo que tengo en realidad es un triángulo así, 7, 7, 3, y por el otro lado tengo 7, 7, 3. Entonces sí, por el criterio lado, 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 porque tengo los tres lados que tienen su pareja respectiva, entonces son congruentes. Entonces ahora sí, digamos, si yo quisiera decir cuáles son congruentes con el NRQ, entonces yo digo el NR mide 7, entonces voy a poner el LR que también mide 7. Voy a poner aquí triángulo LRQ, y entonces con esto ya tengo la certeza de que eso está correcto. Ok, entonces ya puedo decir si son congruentes por el criterio lado, 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 y además doy aquí el criterio de congruencia, digámoslo así. Ahora me preguntan, estos dos son congruentes, a esto le hace falta un dato. Digamos que yo no supiera nada de esto, ¿verdad? Y me preguntan si son congruentes. Aquí hay varias formas, ¿verdad? Que me dijeran que esto mide lo mismo que esto mide lo mismo que esto. Y yo sé desde años anteriores que siempre que yo encuentre una X de esta manera, los ángulos que están ahí en el centro, que se llaman opuestos por el vértice, miden lo mismo. Quiere decir que este ángulo mide lo mismo que este ángulo. Entonces yo podría decir que por el criterio lado, ángulo, lado, esos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque aquí tengo un lado que tiene su pareja. Tengo otro lado que tiene su pareja. Y el ángulo que está entre ellos dos, ¿verdad? El ángulo que está entre sus lados, que sería este, también tiene su pareja y mide exactamente lo mismo. Normalmente este ejercicio no lo dan así, sino que lo dan de la siguiente manera. Me dicen que este lado es paralelo con este lado, ¿ok? Son paralelos, ¿verdad? Entonces yo lo que tengo es un paralelo aquí. Voy a borrar un poco aquí de información, que tengo mucha. Este es el clásico pregunta, ¿verdad? Nos dan, digamos que este es un paralelo, este es un paralelo. Voy a hacerlos un poquito más grandes. Digamos que por aquí está el E, aquí está el A, por aquí está el R y por aquí está el X. Este sí entra más y esto tiene que ver con las paralelas, pero es, digamos, como el más típico. Entonces cuando yo trazo el EX, digamos que de esta manera,
Lo que sucede es que aquí se me forman ángulos alternos internos. Entonces este ángulo mide lo mismo que este ángulo. Es decir, este ángulo de aquí mide lo mismo que este ángulo de aquí. ¿Ok? Porque son alternos internos, como esta es paralela con esta. Y yo tengo esta transversal, ¿verdad? Esto lo vimos en séptimo. Estos que están entre la transversal y las paralelas se llaman alternos internos. Y los alternos internos siempre son congruentes. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que significa es que yo tengo, estos son opuestos por el vértice, siempre miden lo mismo. ¿Ok? Y ahora descubrí que este mide lo mismo que este. Entonces, como estos dos son pareja y estos dos son pareja, significa que por fuerza lo que mida este tiene que medirlo este. Y entonces aquí por el criterio ángulo, 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 vamos a saber que son semejantes, ¿verdad? Semejantes. Después vamos a ver que son semejantes. Pero además probablemente me dicen que este mide 6 y este mide 6. Y entonces yo ya puedo decir ahí que por el criterio ángulo, lado, ángulo son congruentes. Entonces muchas veces nos dan dos triángulos y nos dicen, ¿son congruentes? Sí, ¿por cuál criterio? Eso es más o menos lo que nos están, o lo que nos van a poner. ¿Ok? Esto no, vamos a ver. Eso ya lo hicimos. Estos salieron ahí como superpuestos. Este, por ejemplo, este es un ejemplo típico, ¿verdad? De congruencia. Nos dicen, el triángulo ABC y el triángulo EFG serán congruentes. ¿Qué se les ocurre a ustedes ver ahí? ¿Serán congruentes? Sí. Muy bien, sí, ¿por qué? Porque hay un ángulo aquí que tiene su pareja. Ángulo, ¿ok? Hay otro ángulo que tiene su pareja. Entonces ya tengo el segundo ángulo. Y hay un lado que está en el medio de esos dos ángulos y tiene su pareja. Por lo tanto son congruentes. ¿Por cuál criterio? Por el criterio ángulo, lado, ángulo. Este criterio lo que me dice es, yo tengo que buscar que hayan dos ángulos que tengan su pareja, que sean exactamente iguales, y el lado que está en el medio de ellos dos también sea iguales. Este otro de aquí serán congruentes. ¿Y por cuál criterio? Lado. Correcto, por el criterio lado, lado, lado son congruentes. ¿Por qué? Porque el 6 tiene una pareja aquí igual. El 7 tiene una pareja igual aquí. Y el 8 tiene una pareja igual en ese otro. ¿Ok? Eso es básicamente lo que tienen que saber de semejanza de triángulos. Además yo tengo aquí una práctica. No está tan clarita, pero es una práctica adicional ahí. Entonces les podría funcionar. Que es una práctica de homotecias, de congruencia y de semejanza. Entonces podríamos ir haciendo la parte de las homotecias. Es un resumen con práctica ahí. Ahí se los voy a pasar al WhatsApp también. Para que lo tengan a mano. Y este reúne los tres temas que son como hermanos, digámoslo así, que se refieren a lo mismo. Que son congruencia, semejanza y homotecias. Ok, ahora vamos a pasar. Tengo una tos. Vamos a pasar a la semejanza de triángulos. Ok, la semejanza es muy parecida, es casi lo mismo que la congruencia, nada más que un triángulo es más grande que el otro. Por ejemplo, yo tengo un triángulo así y tengo ese mismo triángulo nada más que más grande, como en las homotecias que eran un poco más grandes que la otra. Entonces, por ejemplo, digamos, este mide 2, este mide 4 y este mide 5, por decir algo. Y este más grande mide 4, mide 8 y mide 10. Es decir, creció en cierta proporción. Por ejemplo, este lo multipliqué por 2, este lo multipliqué por 2 y este también lo multipliqué por 2. O sea, tiene que crecer en la misma proporción. O podría ser que yo tenga uno, por ejemplo, 4, 6 y 8.
y obtuve uno más pequeñito que fuera 2, 3 y 4. Entonces este más bien se partió a la mitad, este se partió a la mitad y este se partió a la mitad. Entonces más bien se hizo más pequeñito dividiéndolo por 2, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver con semejanza. Las semejanzas no miden lo mismo, ¿ok? No miden lo mismo, no hay lados que miden igual. Si miden igual es congruencia, pero si miden más o miden menos, ahí vamos a ver de semejanza. Eso sí, todos tienen que haber o aumentado en la misma proporción o disminuido en la misma proporción. Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo de semejanza. Aquí está. Y tenemos un ejemplo de semejanza típico, ¿ok? Tenemos un triángulo grande y un triángulo más pequeño y nos van a preguntar, ¿son semejantes? Bueno, yo veo que tienen la misma figura, ¿verdad? Se parecen bastante, pero no sé si son semejantes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para saber si son semejantes? Lo que hago es lo siguiente, el más grande de aquí lo voy a dividir entre el más grande de aquí. Entonces yo pongo 5 dividido entre 1,25 y me voy a fijar cuánto da ahí en la calculadora. El mediano de aquí lo voy a comparar con el mediano de aquí, que sería 1. Entonces 4 lo voy a dividir entre 1. Ahorita lo hacemos en la calculadora. Y el más pequeño de aquí lo voy a comparar con el más pequeño de aquí, que sería 3. Lo voy a dividir con 0,75. Si todos me dan igual, si a la hora que yo calculo esto, esto y esto, todo eso me da igual, entonces significa que son semejantes. Y el resultado que me dé aquí le vamos a llamar razón de semejanza. Entonces vamos a ponerlo aquí en la calculadora. Tenemos 5, lo dividimos entre 1,25. Da 4. 4 lo divido entre 1, ¿verdad? 4 manzanas dividido entre una sola persona me da 4. Ahí 4 entre 1 no hay que hacerle mucha mente. 4 entre 1, cualquier división entre 1 siempre da lo mismo. 3 lo dividimos entre 0,75, me da 4. Todos me dieron igual, significa que sí son semejantes. Y entonces, para decir que son semejantes también hay una notación parecida a la que estábamos haciendo ahora. Yo voy a decir, el primero yo lo pongo como quiera, por ejemplo, TUS, el triángulo TUS es semejante, entonces ya no vamos a poner el igual, solo vamos a poner el colochito. El colochito ese significa semejanza, es semejante a quién. Ok, vamos a ponerlo en el mismo orden. Por ejemplo, el T está entre el grande y el mediano. El P está entre el grande y el mediano. Entonces el T va de primero, el P va de primero. El U está entre el mediano y el pequeño. El Q está entre el mediano y el pequeño. Entonces el Q va de segundo. Y aquí no hay quite, ¿verdad? El otro va a ser, ahí por descarte, va a quedar de último el R. Entonces a veces nos ponen a hacer esto. Y también muchas veces nos van a pedir las parejas. Aquí no vamos a poner que son iguales, aquí no vamos a poner que TU, por ejemplo. Los ángulos sí son iguales, eso sí. ¿Ok? En semejanza no cambian los ángulos. Este ángulo va a medir lo mismo que este de aquí. Este va a medir exactamente lo mismo que este de aquí. Y este va a medir lo mismo que este de aquí. Independientemente de si son congruentes o semejantes, los ángulos siempre miden lo mismo, porque los ángulos no pueden crecer más, ¿verdad? Entre los tres siempre tienen que medir 180. Pero las parejas sí vamos a resolverlas. Digamos, la pareja, por ejemplo, la pareja de TU, vamos a ponerle semejante, aunque no es correcto, va a ser PQ, ¿verdad? No estamos diciendo que miden lo mismo, ¿verdad? Pero son parejas, son homólogos. US, que es segundo y tercero, va a ser semejante con QR, que es segundo y tercero. Y TS va a ser semejante con PR, que es el primero y el último. ¿Ok? Aquí vemos que los ángulos sí son congruentes. Y luego vamos a ver que para qué nos va a servir poner esto en división. Yo lo puse en división así, pero luego lo vamos a poner en división como fracción para que veamos cómo se calculan, porque en semejanza sí podemos calcular los lados que nos hagan falta. Por ejemplo,
Bueno, eso. Bueno, vamos a ver si son semejantes. ¿Ok? Primero, vamos a compararlos a ver si son semejantes. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. El más grande de aquí lo voy a dividir, ahora lo voy a poner en fracción, es lo mismo, con el más grande de aquí. Antes lo puse con dividido así porque eran números con decimales. Cuando sean números con decimales es mejor ponerlo así, con el símbolo de dividido. Pero cuando son números enteros, que no tienen decimales, entonces podemos ponerlo con fracción. Entonces el más grande de ahí, que es 10, con el más grande de aquí. Luego, voy a poner un igual aquí, aunque tenemos que comprobarlo. El mediano de aquí, que es 8, con el mediano de aquí, que sería 4. 8 lo divido entre 4. Y por último, el más pequeño de aquí, que es 6, la pareja de él va a ser el más pequeño de aquí, que es 3. ¿Ok? Y luego me voy a la calculadora a ver si eso me da lo mismo. Entonces yo pongo 10 entre 5, lo puedo poner así en fracción, o lo puedo poner 10 dividido entre 5, es lo mismo. ¿Ok? Me va a dar lo mismo. Esto me dio 2. Luego voy y pongo 8 entre 4, lo puedo poner así en fracción o lo puedo poner dividido, cualquiera de las dos me va a funcionar. Me dio 2. Y por último, 6 entre 3, le doy igual y me dio 2. Como todos me dan lo mismo, 2 significa que este triángulo es el doble de grande que este triángulo de aquí, ¿verdad? O lo que es lo mismo que este triángulo pequeño es la mitad que este triángulo de aquí, las medidas. A eso le vamos a llamar razón de semejanza. Entonces, ¿cuál es la razón de semejanza entre estos dos? La razón de semejanza es 2. Si lo hubiera hecho al revés, si hubiera empezado con los pequeños hacia los grandes, o sea, el más pequeño de abajo con el más pequeño, perdón, el más grande del triángulo de abajo con el más grande del triángulo de arriba, las fracciones me hubieran quedado al revés. Eso es todo, me hubieran quedado así: 4 entre 8 y 3 entre 6. Al final todas y cada una de ellas me iba a dar un medio, ¿verdad? O 0,5. Lo podemos dejar en fracción, que es como más entendible, porque un medio, vamos a decir que es la mitad, una mitad, un medio, una mitad, ¿verdad? Entonces lo que estaríamos diciendo ahí es que cada uno de estos lados mide la mitad de cada uno de estos lados. Si lo veo del pequeño al grande, me sale que es la mitad. Si lo veo del grande al pequeño, la razón de semejanza me sale que es de 2, porque estamos diciendo que cada uno de estos grandes es el doble de cada uno de los pequeños. O sea, siempre vamos... Profe, consulta. Sí. Perdón, entonces básicamente los dos resultados o los dos números serían correctos, digamos, el 0.5 y el 2. En el caso del examen se podría poner así también. Sí, lo que pasa es que si fuera un marcar con X, ¿verdad? Entonces solo va a venir una de las dos, ¿verdad? Obviamente la otra no va a aparecer, entonces puede ser que le salga 2, 3 y un tercio, ¿verdad? Entonces tal vez ustedes sacaron un medio y le dicen: qué raro, no me da, ¿verdad? No aparece la que yo saqué, que era un medio. Entonces tienen que hacerlo para el otro lado para darse cuenta que era el 2, ¿verdad? Entonces las dos están buenas. Si fuera una respuesta corta y yo les pregunto a ustedes cuál es la razón de semejanza, ¿verdad? Entonces viene un espacio ahí. Si ustedes me ponen un medio o me ponen 2, cualquiera de las dos está buena, ¿ok? Pero sí tener ese cuidado, ¿verdad? Que en marcar con X, por ejemplo, solo va a venir una de las dos. Entonces a veces va a coincidir con la que yo saqué, o en algunos casos pues no va a coincidir, entonces tengo que sacarla de la otra manera. Pero simplemente es formar las mismas fracciones que yo puse aquí, las pongo al revés. Esa es la idea, ¿ok? Profe, otra consulta. Sí. Quiere decir que entonces se redujo 2 veces y en el otro 4 veces. Así es, también se puede interpretar. En realidad es 2 veces para cada lado, ¿verdad? Porque en realidad es, para acá se redujo 2 veces, ¿verdad? Que ahí es cuando decimos un medio. Si lo vemos del grande hacia el pequeño, se redujo en una mitad, ¿verdad? En un medio, en una mitad. O si lo hacemos hacia acá, en realidad lo que dice es que se aumentó, ¿verdad? O creció en 2 veces, ¿verdad? Entonces eso depende. Pero hablaba del el otro ejemplo también. Ah, perdón. 4. El que estábamos haciendo aquí.
Ese. Correcto. Sí, aquí lo que estamos diciendo es que del pequeño al grande, ¿verdad? Aumentó 4 veces. Y del grande al pequeño en un cuarto, ¿verdad? Si lo hubiera hecho al revés, todas me hubieran dado un cuarto. Una cuarta parte. Perfecto, gracias. Ok. Ok. En semejanza, y ya con esto vamos a terminar la clase del día de hoy, también existen criterios, ¿verdad? Criterios de semejanza para ver si son semejantes o no, porque a ustedes lo que les van a dar son dos triángulos y le preguntan, ¿son semejantes? Entonces tienen que decir sí o no y depende de cuál criterio. Hay 3 criterios, ¿ok? El criterio más fácil de todos es el ángulo, ángulo, ángulo. Este criterio no existe en congruencia, ¿ok? En congruencia tenemos ángulo, lado, ángulo y lado, ángulo, lado, pero no tenemos ángulo, ángulo. Este es exclusivo de semejanza, ¿verdad? El criterio de ángulo, ángulo, ángulo lo que me dice es, si yo encuentro que cada uno de los ángulos tiene su pareja en el otro triángulo, son semejantes, ¿verdad? Yo no sé cuánto miden los lados, pero yo sé que como los ángulos, cada uno tiene su pareja en el otro, entonces son semejantes, ¿verdad? Eso es lo que le van a preguntar. ¿Son semejantes? Usted tiene que decir sí. ¿Por cuál criterio? Por el ángulo, ángulo, ángulo. Por ejemplo, este. Ve que no sabemos aquí nada con respecto a los lados y no lo podemos saber, ¿ok? Los lados, ¿quién sabe cuánto miden? No sabemos y no lo podemos averiguar. Pero aquí me preguntan, ¿son semejantes? Entonces yo voy a decir sí. ¿Por qué? Por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Muchas veces se pone nada más ángulo, ángulo. ¿Por qué? Porque con 2 ángulos yo ya puedo calcular el tercero. Y si tiene 2 ángulos que son iguales, el tercero de fijo va a ser igual. ¿Por qué? Porque cuando lo calcule me va a dar lo mismo. Entonces puede ponerse ángulo, ángulo, ángulo o solo ángulo, ángulo con 2 letras. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, yo veo aquí el 40, ¿tiene su pareja? Sí. Pues ya tengo el primer ángulo. El 60, ¿tiene su pareja? Sí. Ya tengo el segundo ángulo. El 80, ¿tiene su pareja? Sí. Ya tengo el tercer ángulo. Entonces son semejantes. Sí, son semejantes por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Entonces muchas veces nos ponen, ahora sí, bueno, dígame, ¿cuál sería el triángulo semejante a ACB? Y yo tengo que construirlo aquí, ¿verdad? No puedo inventármelo como quiera, no, tiene que ir en orden. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál sería el triángulo semejante a ACB? FED. FED. A ver, dígame las opciones, voy a poner aquí. FED. ¿Y cuál otra me dijeron? Esa. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, entonces vamos a ver. El A está en primera posición. El A mide 40. Entonces el F, que es el que es 40, también tiene que ir en primera posición. Eso está bien. El C está en segunda posición. Mide 80. Entonces el que mide 80 tiene que ir en segunda posición, que es el E, perdón. Y ya con eso no hay quite, o sea, el tercero está bueno. Con solo que los 2 primeros yo los tenga bien, el tercero tiene que estar bien por fuerza, porque no hay otra opción. Entonces quiere decir que esto está correcto, ¿ok? Muchas veces nos ponen a construir esto, ¿verdad? O tal vez en un marcar con X nos preguntan cuál es la opción correcta. Ese era el primer criterio. El segundo criterio es el lado, ángulo, lado. Este sí se repite en congruencia, es lo mismo. Nada más que aquí no voy a buscar parejas iguales, sino que voy a buscar parejas que a la hora de que yo hago la división me den lo mismo. Por ejemplo, el grande de aquí lo comparo con el grande de aquí, ¿ok? A mí siempre me gusta hacerlo del grande hacia el pequeño, ¿ok? Porque en todos los números muchas veces quedan números bonitos. Si lo hago siempre del pequeño al grande, siempre me va a quedar una fracción o un número con decimales. Si lo hago del grande al pequeño, a veces nos va a quedar una fracción, pero a veces nos va a quedar un número entero. Entonces siempre me gusta buscar cuál es el triángulo grande y de ahí hacerlo hacia el triángulo pequeño. Entonces yo digo, el grande de este triángulo, que es 18, lo voy a dividir con el grande de este triángulo, que es 12. Lo divido, ok, me fijo cuánto da. El otro, el más pequeño, ¿verdad? Porque en este caso solo nos dieron 2 lados, entonces el pequeño de este triángulo, que sería 9, lo divido entre el pequeño de este triángulo, que es 6, ok. Y entonces hago la división, me voy a la calculadora, puedo hacerlo de las dos maneras, 18 dividido entre 12 o
fracción. A mí me gusta hacerlo con fracción. Ustedes pues, escogerán cuál más les gusta. Así me da 3 medios. Bueno, aquí no me pudo dar en número entero. Y lo hacemos en el otro 9 dividido entre 6. Cualquiera de las dos formas funciona. 3 medios. Entonces da lo mismo. Okay. Entonces yo lo que voy a buscar es que a la hora de que yo hago estas divisiones me den lo mismo. Entonces cumple la primera condición. ¿Cuál es la primera condición? Que los lados a la hora de que los divida sean proporcionales. Eso significa que son proporcionales. ¿Qué significa que sean proporcionales? Que a la hora de que los divido me da la misma cantidad en las dos divisiones. Eso es lo que nos significa que sean proporcionales. Y además nos tienen que decir que el ángulo es igual. Aquí no lo dicen. El ángulo C es igual al ángulo P. Aquí me lo están diciendo. Entonces ya cumplí la otra condición. Que el ángulo que está en el medio de esos dos lados tiene que ser igual. Entonces cumple las dos condiciones. Lados proporcionales, ángulo que está en el medio igual. Por lo tanto sí son semejantes. Entonces sí son semejantes. Aquí la pregunta que ustedes le harían es: esos dos triángulos, el ABC, es semejante con el PRQ. Entonces tienen que decir sí son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Por el criterio lado, ángulo, lado. Ahora sí, ¿quién sería semejante a ABC? Ustedes me pueden decir cuál sería la forma correcta de escribir el PRQ, ¿verdad? O PQR o RPQ o como sea, de manera que sea semejante con el ABC. ¿Cuál sería el que va aquí correctamente? Ustedes tienen uno seguro, que es el P, ¿verdad? El C y el P tienen que ir en la misma posición. Aquí está de tercero, entonces yo sé que de fijo el P tiene que ir de último. UPR. PRQ. URP creo que es. QRP, vamos a ver, esa me suena más. Vamos a poner aquí QRP. Vean que el C, ¿verdad? Me dicen que el C mide lo mismo que el P, no sé cuánto, ¿verdad? Pero ellos dos son pareja. Entonces, como el C está aquí de tercero, el P de fijo tiene que ir de tercero. No lo puedo poner ni de primero ni de segundo porque es la pareja del C. Ahora vamos a ver los otros. El A está entre el C y el, el A está del lado del 6, digámoslo así, entre el 6 y el C, ¿verdad? En ese lado, el A. El A aquí lo tengo de primero. ¿Cuál es la pareja del 6? El 9. Entonces, la pareja del A va a ser el Q, ¿verdad? Para ponerlo, digamos, de otra manera, para que me entiendan un poco mejor. Yo siempre me voy a fijar el A o el vértice entre qué dos lados están. Aquí está el lado que no sé cuánto mide y aquí está el lado que no sé cuánto mide, ¿verdad? Entonces, el A está entre el 6 y el lado que no sé cuánto mide. Entonces, la pareja del A va a ser el que esté con la pareja del 6, que en este caso la pareja del 6 es el 9, y el lado que no sé cuánto mide. Por lo tanto, el Q es la pareja del A. Entonces eso está bien, el Q va de primero y por lo tanto el R tiene que ir por fuerza de segundo, ahí no hay quite porque solo tengo esas opciones. Entonces esta es la forma correcta en la que yo escribiría eso, QRP. Ese es el segundo criterio de semejanza. Aquí vemos un ejemplo aplicado también, ¿verdad? Aquí tenemos, siempre vamos a tratar de hacerlo del grande al pequeño, ¿verdad? A no ser que el ejercicio lo diga de otra manera, pero casi nunca nos exigen que sea en un orden establecido. Entonces tratemos de hacerlo siempre del grande al pequeño. El triángulo grande sería este, el triángulo pequeño sería este. ¿Por qué? Porque este tiene medidas más grandes. ¿Okay? Entonces 10, ¿cuál sería la pareja del 10 en el pequeño? 6,2. Más. 6,2. No, creo que el 5. El 5, ¿verdad? Porque es la mitad. Sí, ¿por qué? Porque el 10 es más pequeño que el 12, ¿verdad? Y el 5 es más pequeño que el 6. Entonces, por lo tanto, este sería el lado grande, digámoslo así. Y este sería el lado pequeño en este triángulo. Entonces, el lado grande en este triángulo es 6,2. Este sería el grande. Es que yo creo que yo al principio dije que el 10 era el grande, pero no. El lado grande en este triángulo es 12,4 y el lado grande en este triángulo es 6,2.
el lado pequeño en este triángulo es 10 y en este sería 5. Entonces la pareja es pequeño con pequeño, grande con grande. Entonces 10 entre 5 y el otro sería 12,4 entre 6,2. Vamos a hacerlo en división o en fracción, cualquiera de las dos funciona. Entonces vamos a hacer esta en fracción, 10 y 5 y me da 2. Y en este otro vamos a hacer, póngamelo en fracción a ver si funciona, 12,4 entre 6,2. Esto da 2 también. Entonces me dio lo mismo. Entonces ya cumple la primera condición. La primera condición es que los lados sean proporcionales. Y ya al darme igual, significa que son proporcionales. Si me da diferente, si aquí me da 2 y aquí 2,7, entonces ya no. Yo digo, no son semejantes. Ahí termino el ejercicio. Digo, no son semejantes, no puedo hacer nada más. Si me da diferente, ¿ok? Si me da igual, entonces sigo. Tengo que comprobar el ángulo, que sea igual. Vamos a ver si el ángulo es igual. Efectivamente, el ángulo que está entre los lados, ¿verdad? Entre esos dos lados que me están dando, mide lo mismo, mide 56. Por lo tanto, el ángulo también es congruente en este caso. Entonces ya son semejantes. Ahí la pregunta sería, ¿son semejantes esos triángulos? Entonces nosotros decimos, sí son semejantes por el criterio lado, ángulo, lado. Y si me preguntaran cuál es la razón de semejanza, la razón de semejanza es 2 o 1/2, depende para el lado que lo haga, ¿verdad? Pero en este caso nos daría 2 porque a la hora de hacer la división de los lados me dio 2 en cada uno. Ahora aquí las letras están malísimo, pongamos aquí A, B, C y aquí D, E, F. Y entonces vamos a decir, el triángulo ABC sería semejante con ¿cuál triángulo? EFD. Muy bien, el D está correctísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el C, que es el 56, es pareja del D, que es 56. Entonces están en tercera posición. Y dijo EFD, vamos a revisarlo, EFD. Muy bien, el EF, bueno, vamos a hacerlo por vértices. El A, que es el que está en primera posición, el A está entre el 6,2, o sea, el grande y el que no tiene medida. Entonces, la pareja de él sería el que esté entre el grande y el que no tiene medida. Entonces sería el F. El F sería el que va de primero. Y el E sería el que va en el medio. ¿Por qué? Porque el E es el que está entre el pequeño y el que no tiene medida. Y el B es el que está entre el pequeño y el que no tiene medida. ¿Ok? Entonces así esa es la forma en la que vamos a sacar eso. Y por último tenemos el criterio lado, 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 que sí se repite, ¿verdad? En la congruencia, solo que aquí no vamos a encontrar parejas iguales, ¿verdad? Aquí esto como que se corrió un poco. Este es el que mide 9 y este es el que mide 2, ¿ok? Y aquí falta un lado. Aquí hay un error porque aquí falta un lado, tiene que ser 3. O sea, no viene ahí, está mal. No apareció en el libro, digamos, hay un error, como se corrieron, seguro que se perdió el 3. Entonces, el tercer criterio para saber si son semejantes, a usted le van a preguntar, ¿estos dos triángulos son semejantes? Entonces lo que vamos a hacer es lo que hicimos al puro principio. Agarramos el más grande de aquí y lo juntamos con el más grande de aquí, 12 con 4. Me fijo cuánto da. El mediano con el mediano, 6 con 3. Y aquí no me va a dar. Ah, no, es que el mediano no es 6. Era para ver si estaban poniendo atención. El mediano de aquí es 9. El mediano es 9, el mediano aquí es 3, ¿verdad? El grande de aquí es 12, porque tenemos 12, 9 y 6. El grande es 12, el mediano es 9 y el pequeño es 6. Aquí el grande es 12, el mediano es 3 y el pequeño es 2. 9 con 3. Y el pequeño, que es 6, lo voy a comparar con el pequeño, que es 3. Hacemos esas divisiones, aquí prácticamente las podemos hacer mentalmente, ¿verdad? 12 dividido entre 4, si tengo 12 manzanas y las reparto entre 4 personas, a cada una le va a tocar 3. Si tengo 9 manzanas, las reparto entre 3 personas, a cada una le van a tocar 3. Y si tengo 6 manzanas y las reparto entre 2 personas, que por cierto aquí puse un error, el pequeño es 2, a cada uno le van a tocar 3. Entonces todas dan 3.
Si lo hiciera al revés, si hago 4 entre 12, 3 entre 9 y 2 entre 6, si lo hago al revés, que también es válido, me va a dar un tercio. Cualquiera de las dos está buena, siempre y cuando todas me den lo mismo, ¿ok? Entonces el criterio lo que me dice es, si a la hora que yo hago esas divisiones todas me dan igual, todas me dan lo mismo, significa que sí son semejantes. ¿Por cuál criterio? Por el criterio lado, 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 ¿ok? Si lo hago del grande al pequeño, estoy diciendo que el grande es el triple o 3 veces más grande que el pequeño. Si lo hago del pequeño al grande, estoy diciendo que el pequeño es una tercera parte de el grande, ¿ok? Aquí lo hicieron del grande al pequeño, cada una de ellas dio 3. Y obviamente ahí también podemos hacer establecer cuál es el criterio, digámoslo así, de semejanza. Ahí lo podemos hacer. Bueno, este es de lo mismo, ¿verdad? Agarro el grande con el grande, el pequeño con el pequeño, el mediano con el mediano, los divido, me tienen que dar todo lo mismo. Si me dan todo lo mismo, significa que sí son semejantes. Y eso. Pero aquí quiero llegar a esta parte y ya con esto cerrar la clase del día de hoy. Resulta que si son semejantes, ¿verdad? Aquí ya no tengo que saber si son semejantes o no porque ya me lo están diciendo. Son semejantes, me dicen. El ABC es semejante con el DEF. Entonces, cuando me dicen que son semejantes, yo puedo calcular las medidas que me hacen falta con la regla de 3 que ya aplicamos en la clase pasada. Y vean qué sencillo que se hace. Ya son semejantes, yo sé que son semejantes, ya puedo saber las parejas. Por ejemplo, la pareja de AB es de E, perdón. AB mide 9. Entonces pongo 9. Y la pareja de AB es de E. Y lo voy a poner en fracción. ¿Ok? Siempre cuando tengo que calcular lados, vean que aquí necesito calcular el lado de Y y el lado X. Entonces lo voy a poner en fracción. Luego la pareja de BC, aquí voy a poner igual. Aquí sí es correcto poner igual. El BC mide 12 y la pareja de BC es EF, que EF es Y. Y por último tengo AC, que es el primero y el último. AC mide 6 y la pareja de AC es DF, que DF mide 4. ¿Ok? ¿Cómo voy a hacer para calcular el valor de X y de Y? Muy sencillo. Siempre me va a quedar una fracción que tiene los dos valores. Y me va a quedar una o las otras o las dos fracciones que me faltan que tienen uno pero el otro no. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a agarrar la fracción que tiene los dos con alguna de las que le falta uno de los valores. Puede ser con esta o puede ser con esta, con cualquiera de las dos. Y voy a hacer una regla de 3. ¿Cómo se hace la regla de 3? Pongo 6 entre 4, que es la que tiene los dos valores, y escojo cualquiera de las otras dos, digamos que 12 y Y. Y aquí hago la regla de 3. ¿Quién se acuerda cómo se hacía la regla de 3? Se multiplica 4 por 2 y luego se divide por 6. Correcto, así justamente. Multiplico los dos que están en diagonal, 4 por 12, y lo que me da lo voy a dividir entre el 6. Entonces yo voy a decir Y es igual a 4 por 12, ¿verdad? Y lo que me dé, vamos a hacerlo, lo divido entre el 6, vamos a hacerlo. 4 por 12, bueno, eso lo podemos hacer mentalmente, ¿verdad? 4 por 12, 48. Entonces primero multiplico los dos que están en diagonal, siempre van a haber dos que están en diagonal. Y lo que me da lo divido entre el valor restante, el tercer valor, que en este caso es 6. Esto me da 8. Por lo tanto, Y vale 8. Entonces ya sabemos que este de aquí, la medida es 8. Lo mismo vamos a hacer para encontrar la X. Entonces, para encontrar la X agarro el 6 entre 4, que es la que yo tenía, ¿verdad? La que me dan desde un principio. Y ahora ya no voy a poner 12 con Y, porque con eso ya encontré el Y, sino que voy a poner 9 con X. ¿Ok? Y hacemos la misma regla de 3. La regla de 3 aquí me dice, multiplico los dos que están en diagonal, el 9 por el 4, y lo que me da lo divido entre el tercero, que en este caso vuelve a ser el 6. Entonces 4 por 9, y lo que me dé lo voy a dividir entre 6. Entonces hago 4 por 9,
que es 36. Y lo que me da, lo divido entre 6, que 36 entre 6 me va a dar 6, ¿verdad? Entonces aquí, si no me acuerdo, lo hago ahí en la calculadora. Si no, lo hago mentalmente. Entonces x vale 6. Ya tengo el valor de x y ya tengo el valor de y. ¿Qué tal si me preguntaran aquí cuánto mide alfa y cuánto mide beta, por ejemplo? Los ángulos va a ser todavía más fácil. Y que me pregunten cuánto mide, digamos aquí, delta. Y que me pregunten cuánto mide digamos, zeta. Entonces me ponen ahí los símbolos. Los ángulos siempre se le ponen un símbolo de las letras del alfabeto griego. Pero esto va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque yo sé que la pareja del A va a ser el D. Entonces la pareja del A, en estos sí van a ser exactamente iguales, va a ser el D. Entonces el A no sé nada y el D no sé nada, entonces tengo que esperar. La pareja del B va a ser el E. El B no sé nada, pero el E sé que mide 42, por lo tanto este va a medir 42 porque son pareja, los dos miden lo mismo. ¿Ok? Entonces ya yo sé que ese mide 42. Ahora tengo que este mide 50. Bueno, sigamos. La pareja del C va a ser el F. Si el C mide 50, entonces el F también va a medir 50. Entonces ya yo tengo, ya encontré este y ya encontré este. Y ahora solo me falta calcular este. Pero para eso vamos a hacer la suma, ¿verdad? Yo sumo 50 más 42. Esto me da 92. Si a 180 le resto los 92, me va a dar 88. Si no estoy muy convencido que el profesor lo está haciendo bien, entonces 50 más 42 nos da 92. A 180 le resto 92 y eso nos da 88. Entonces este mide 88 y como es pareja de este, entonces este también mide 88. Ese tipo de ejercicios vienen muchas veces en los exámenes y muchas veces dejamos perder o dejamos pasar los puntos de los ángulos, y los ángulos son bastante sencillos de calcular. Todavía digamos que calcular los lados, como hay que hacer regla de 3 y eso puede ser que se nos olvide en el momento, pero los ángulos hay que tratar de no dejarlos pasar nunca, porque los ángulos se calculan muy sencillo. Otro ejemplo y terminamos. X, queremos encontrar X. No podemos decir que el X es pareja del 6 solo porque están en la misma posición. Puede ser que sí, pero no solo porque están aquí así, entonces ya decimos que son pareja. No, me guío con lo que me dan. Entonces el AB, que es 24, la pareja de AB es CN. Ven que aquí me hubiera ido en todas, porque aquí la pareja del 24 es el 6, ¿verdad? Luego, la pareja de BC, que es el X, va a ser NM. NM es 8. Y podría poner la tercera pareja del AC, pero no me dan nada aquí y no me dan nada aquí, entonces no me aporta nada al ejercicio, entonces esa pareja no la pongo. Ok, si quieren la ponen, así Z entre Y entre Z. Ustedes si no viene nada le inventan una letra, la que quieran, el A y el B, o como le puse yo, Y y Z. Ustedes ponen lo que quieran. Pero como no aporta nada al ejercicio, porque de todo modo lo que me están pidiendo es que encuentre el X, y ya tengo suficiente información para calcular la regla de 3, para calcular esa regla de 3, entonces ya no hace falta esta. ¿Ok? Entonces vamos a hacer 24 entre 6 es igual a X entre 8. Entonces la regla de 3, ¿qué me dice? Que tengo que multiplicar. Ahora, ¿quiénes tengo que multiplicar en esa regla de 3? 24 por 8. Muy bien, 24 lo voy a multiplicar por 8 y lo que me dé lo voy a dividir entre el 6. Entonces X va a ser igual a 24 por 8 o 8 por 24, es lo mismo. Y lo que me dé lo divido entre 6. Entonces vamos a la calculadora. Aquí sí ya mentalmente está como difícil. 8 por 24 y lo que me da lo divido entre 6 y en este caso es igual a 32. Esta sería una pregunta típica de marcar con X, ¿verdad? Bueno, X. Y esa la respuesta sería 32. Aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario.